Los misterios de la fe, los misterios también de la historia y de lo sobrenatural. En América hay una patrona que domina toda nuestra historia religiosa, la imagen que llevan muchos en su cuello, en su piel, la imagen que cambió la realidad y que muchos dicen es milagrosa. Les estoy hablando de la Virgen de Guadalupe y esta noche vamos a explorar sus misterios aquí en Más Allá. Es la aparición mariana más importante de Latinoamérica, cuya fiesta se conmemora el 12 de diciembre de cada año, cuando se celebra su aparición en 1531 a un indígena de 57 años llamado Juan Diego. En uno de sus encuentros, la Virgen María le encargó a Juan Diego que recogiera en una tela rosas de Castilla para que se las presentara al primer obispo de México como prueba de las apariciones. Cuando Juan Diego desplegó la tilma con las rosas ante el prelado, apareció impresa la imagen de Guadalupe. A partir de entonces, la devoción y los misterios se esparcieron por América. La imagen aún se conserva intacta y los científicos que la han estudiado insisten en que no se usó ninguna técnica previa para adecuar la superficie. Asimismo, millones de personas la visitan anualmente atestiguando milagros sorprendentes. Acompáñenos esta noche a conocer los misterios de la Virgen de Guadalupe, solo en Más Allá. Una noche para hablar de la creencia, de la fe, pero también de los misterios que están en nuestros países, en América Latina. Y me acompaña desde México un historiador, José Manuel Villalpando. Muy buenas noches, que además es guadalupano. Gracias por estar esta noche en Más Allá. Buenas noches. José Manuel, quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia, que usted considera la mayor importancia que tiene la Virgen de Guadalupe para nuestros pueblos? Bueno, para el caso mexicano, que es muy claro, la Virgen de Guadalupe es un símbolo en realidad nacional que tiene ya una antigüedad de casi 500 años como un producto de la fusión cultural entre las razas mesoamericanas que habitaban el territorio de lo que después será México, con la raza española que fue la conquistadora. De alguna manera, el mensaje fundamental que se da a través de esa fusión cultural con la aparición de la Virgen de Guadalupe es la Virgen mestiza, como aquí se le conoce, o la Virgen criolla también, que es una aparición pues sucedida aquí en nuestra tierra. Esto le va a dar un contenido, como ahorita iremos platicando, muy amplio, que excede lo religioso para llegar a lo histórico e inclusive a lo político, porque nuestro libertador, el que inicia la guerra de independencia en México, Miguel Hidalgo y Costillo, un sacerdote, tomará como bandera precisamente de la emancipación un estandarte en el cual está estampado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que le dio sentido, le dio homogeneidad, le dio inclusive diálogo entre las distintas razas originarias con las razas recién llegadas de Europa, y hace pues que la Virgen de Guadalupe se haya convertido, repito, en un símbolo importante que sigue muy vigente entre el pueblo mexicano, y porque ha sido incluso el Papa Benedicto
14 de 1746, se convirtió no solamente en patrona de México, sino de toda América. Así que esa devoción guadalupana, desde el punto de vista religioso, se extiende a todo el continente. Bueno, muchas gracias. Y hasta ahora también está María Eugenia, que nos ha acompañado muchas veces aquí en Red Más. Ella es antropóloga, historiadora, trabaja en el Archivo Distrital. Muy buenas noches, María Eugenia, y cuéntenos cuál es la importancia de estas apariciones para nuestros pueblos. Buenas tardes, Esteban, qué gusto. Muchas gracias de nuevo por la invitación a compartir con ustedes estos temas de tanto interés para todos. Pues la figura de la Virgen se convierte en casi que en un signo fundacional de los pueblos, de la historia colonial, digamos, del periodo llamado colonial. Es un pilar fundamental, como bien decía el profesor también, para los europeos que llegan, es su bandera de conquista, y después también se convierte en un elemento integrador, en una piedra angular de los grupos que se convierten al catolicismo en América Latina, ¿no? de los grupos indígenas. Vemos, por ejemplo, en su imagen que hay muchas mezclas de elementos indígenas y elementos europeos, ¿no? Pero pues bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Bueno, y precisamente quiero que ustedes vean esta pequeña nota que hizo nuestro equipo hace mucho tiempo de Red Más Noticias sobre la celebración que se hace en México en el Día de la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Declarada fiesta nacional, la celebración inicia con la interpretación de las mañanitas por parte de artistas famosos que hacen homenaje a la también conocida como Virgen Morena. La historia de la Morenita se remonta a casi 5 siglos atrás, cuando el 9 de diciembre de 1531 se le apareció por primera vez a un indígena. La divinidad no solo es venerada en ese país del norte de América, pues buena parte del territorio latinoamericano también le rinde tributo por sus reconocidos milagros. Miles acuden a ella para sanar enfermedades o arreglar otros aspectos de su vida. José Manuel, quería preguntarle, profesor, ¿qué pasó ese día? Para que todos en América Latina que nos ven, muchos no conocen, ¿cómo sucedió la aparición? ¿Cómo dice la historia que pasó? Bueno, a ver, una cuestión bien importante es que la historia no habla de las apariciones. La historia no se ocupa de hechos sobrenaturales, la historia se ocupa de que hubo personas que creyeron que existieron esas apariciones, que es diferente. Tenemos una noticia muy clara de lo que algunas personas refieren como fueron las apariciones a través de un manuscrito escrito en lengua náhuatl, aproximadamente en el año de 1552, cuando un indígena ya castellanizado, de nombre Antonio Valeriano, escribió una nota histórica que él tituló en náhuatl Nican Mopogua, es decir, aquí les cuento, aquí les narro, en donde da noticia de que 20 años atrás, en 1531, Juan Diego, un macehual, es decir, un indígena sobreviviente de la conquista de la clase más pobre de la plebilla, había recibido un mensaje en el cerro del Tepeyac de la propia Virgen, que en ese momento, cuando ya dialogue con ella en lengua náhuatl, se enterará que quiere que se le conozca como Virgen de Guadalupe. Esto, por supuesto, causará revuelo entre la sociedad novohispana. El obispo originalmente no le va a creer a Juan Diego, hasta que suceda lo que la tradición cuenta fue el estampamiento de las rosas en la tilma o ayate que portaba el propio Juan Diego. Pero eso es quizás lo menos importante. Lo más importante, lo que trascendió y hasta la fecha sigue siendo fundamental, no es tanto la visión de la propia imagen guadalupana, sino el mensaje que le dio a Juan Diego, y que aquí radica el éxito rotundo que a lo largo de casi 5 siglos ha tenido en México la Virgen de Guadalupe, porque aquí ya no importa, los mexicanos lo tenemos muy claro,
si se es católico creyente o no, si se es practicante religioso o no. Lo más importante es que somos mexicanos y la tenemos a ella, porque ella, en su mensaje original, y aquí viene lo trascendental, le dijo a Juan Diego de cuál era su preocupación, qué es lo que necesitaba, y le dijo textualmente: si estoy yo aquí, que soy tu madre. Adoptó el papel de la madre de una nación entera. Y esto es fundamental para los mexicanos porque, a diferencia de cualquier otra narración de apariciones marianas en cualquier parte del mundo, normalmente la Virgen María, cuando dicen que se aparece, lo hace con mensajes apocalípticos tremendistas. Pensemos en Fátima, que ya casi viene la guerra mundial. Pensemos en otras naciones en las cuales se anuncian desgracias y tragedias si la gente no se convierte. En cambio, en México, lo que hizo la Virgen de Guadalupe en su mensaje es mostrar amor materno hacia la nación mexicana. Esto es quizás lo más importante de lo que significó el misterio, si ustedes quieren llamarlo así, o mito de la Virgen de Guadalupe. Sí, y eso me parece muy interesante y es lo que le quería preguntar a María Eugenia. Las figuras de las vírgenes en nuestra América son figuras maternales, ¿no? En Perú, en Colombia, en México, como nos dice el profesor. ¿Qué piensa usted de esto? Estas apariciones también son como una forma de hacer un sincretismo entre el catolicismo y nuestras religiones indígenas. ¿Qué piensa usted? Pues el hecho de que ella se presente como madre, lo que quiere es decirle a todos que venimos de un mismo vientre, de un mismo lugar, de una rama común, ¿no? Según lo que se ha hablado. Y claro, los historiadores, por ejemplo, que se han ocupado de la ciencia, de la mariología, incluso los historiadores de la iglesia, o más bien miembros del clero, que se han ocupado de estas imágenes, hablan, por ejemplo, que las imágenes de la América Latina son casi siempre, o la mayoría, por no decir todas, Inmaculada Concepción. Ustedes ven a la guadalupana parada sobre la media luna, ¿sí?, que es la imagen de la universal de la Inmaculada Concepción, que es el triunfo, pues, de la luz, la luna, la figura femenina que se presenta como la madre de todos, la intercesora además directa ante Dios, ¿no? Entonces, al presentarla como madre, al que ella sea la madre, pues muchos van a tratar de correr a acogerse a su protección. Sí, y ella se supone que protege a sus hijos también, porque vienen a mostrarle a los habitantes de América la verdadera religión, lo que hay detrás de su imagen, de su hijo, qué es lo que ella quiere hacer. Ella quiere abrazarlos a todos como sus hijos, porque cuando fue coronada como madre, fue coronada como madre universal de todos los hijos de Dios, y de ella también, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Espérennos un segundo, nos vamos a comerciales y ya volvemos en Más Allá. Pero antes les quiero contar algo, que es lo siguiente. ¿Necesitas hacer un giro? Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Con Claro Giros realizas tus giros en puntos de venta Claro autorizados y los recibes en puntos Claro y Efecti de todo el país. Encuentra los puntos Claro Giro autorizados en claro.com.co. Con Claro Giros, la facilidad es para ti primero. Llegó Claro Giros, la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Realiza tus giros en los puntos de venta Claro identificados con este símbolo y recíbelos en puntos Claro y Efecti de todo el país. Ven a nuestros puntos de venta Claro identificados con el símbolo y realiza tus giros. La facilidad siempre será para ti primero. Un saludo a todos los que están hasta ahora viéndonos en Más Allá.
a todos los que nos ven en Chile, Ecuador, Uruguay. En Uruguay tenemos mucha gente, siempre se quejan que no los mencionamos. Saludos a la gente de Montevideo, Canelones, Florida, esas ciudades nos ven mucho, Paraguay, y también a todo Centroamérica, a los catrachos de Honduras y los que están en Miami y en Estados Unidos, y a la gente de México. Y hoy hablamos de la patrona de México, que es la patrona de América. Pues bien, se ha extendido por todo Internet la idea de que hay en las formas de la Virgen de Guadalupe, en la iconografía de la Virgen de Guadalupe, yo soy antropólogo, mensajes y cosas parecidas. Veamos este gráfico, por favor. Y esto lo tomamos de la misma Iglesia Católica, y ellos dicen que hay una visión también un poco apocalíptica en la representación iconográfica de la Virgen. Esto es, que la Virgen también representa en las estrellas, en la corona y la luna que está bajo sus pies, un pasaje del Apocalipsis de San Juan, y que la representaría como una forma de pues, dar la fe o entregar la fe a las personas que en ese momento estaban siendo evangelizadas, pero que también hay una visión apocalíptica de fin del mundo. Y eso es lo que quiero preguntarle al profesor Villapando. Y quiero preguntarle al profesor Villapando si hay algo ahí en la iconografía de la Virgen de Guadalupe que tiene esos significados históricos profundos que no se ven normalmente popularmente. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo lo que pienso como historiador es que eso es totalmente indemostrable. Los historiadores sabemos que la propia firma de Juan Diego, la yate donde está estampado o pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe, ha sufrido muchísimas transformaciones, retoques, manos de pintura, y muchísimas personas a lo largo de casi 5 siglos han puesto allí sus manos y sus pinceles. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos muy sencillos. En las primeras imágenes de las que se tiene noticia, aparece sí la media luna, pero no aparece el querubín que está debajo de ella. En otras, durante mucho tiempo apareció una corona por su cabeza, y hoy ya no existe la corona. Sabemos quién hizo la adaptación. En otras, si ustedes observan con cuidado, el propio querubín tiene las alas tricolores, verde, blanco y rojo, que es el símbolo de la bandera mexicana que antes no tenía. En otras, inclusive estudios que se han hecho muy serios, se ha descubierto que el manto no tenía originalmente estrellas, sino que fueron añadidas posteriormente. Es decir, hay toda una simbología, efectivamente se ha hecho hasta especialidades para interpretar todas las lecturas posibles de que puede tener la Virgen. Se cuenta inclusive que las propias maneras gráficas de interpretar del pueblo náhuatl mexica están dibujadas en la propia firma de la Virgen, y que hay hasta un nudo que significa el Nahuilolín, que es el infinito. Es decir, hay muchísimas lecturas que históricamente no tienen sustento, porque al contrario, la ciencia histórica sí sabe que el ayate, la firma de Juan Diego, ha sido objeto de muchísimos retoques a lo largo, repito, de casi 5 siglos. Hay, por supuesto, miles de interpretaciones, ¿eh? Todo el mundo le ha encontrado a la Virgen de Guadalupe, pues, explicaciones que van mucho más allá de lo científico para entrar en lo esotérico, que si los rayos que despide, que si no los despide, hay de todo tipo, ¿eh? Hay obras enteras dedicadas, por ejemplo, a examinar radioscópicamente y en base a escáneres muy profundos cómo es la imagen original que está estampada, y ella carece de todo tipo de añadiduras y adornos. Es lo que yo podría decir. Profesor Villapando, le quería preguntar precisamente eso. A través de todo este tiempo se ha ido modificando. ¿Esas modificaciones se han hecho por qué cree usted? ¿Por algo político? ¿Por intervenciones de restauración? Mire, le voy a contar una que es perfectamente bien documentable y que está inclusive en el libro que yo escribí, que aquí lo muestro simplemente aquí a través del Zoom. Se llama La Virgen de Guadalupe, una biografía. Y esta modificación ocurrió en el año de 1895, cuando le fue borrada la corona que estaba sobre la cabeza de la Virgen. Se le borró por una razón político-eclesiástica.
Ese mismo año, a principios de ese año, el Santo Padre León XIII anunció que iba a otorgar una corona pontificia a la Virgen, y en México algún sacerdote se escandalizó y preocupó, diciendo que ¿cómo vamos a recibir una corona si la Virgen ya tiene corona? Que estaba pintada, como aquí mismo aparece en el libro, la pueden ustedes ver, la corona sobre la cabeza de la Virgen, en sus versiones previas a 1895, y entonces, pues esta buena persona decidió que la borraran. Llamaron a un pintor, retocaron la imagen y se borró la corona como hoy está, sin corona, para que pudiera portar la corona que obsequiaba el Santo Padre. Es decir, así han sido por naturaleza política o sincrética o social o cultural todas y cada una de las retoques que se le han dado. Hay otra más, la de los que comentaba yo, a partir de 1821 le metieron mano también a la pintura para que las alas del querubín aparecían con los flamantes colores de nuestra bandera nacional. Es decir, ha habido razones políticas, porque la Virgen sí tiene presencia política, pero es otro tema. Muy bien, y yo sobre eso le quería preguntar también a María Eugenia. Las vírgenes terminan siendo, y las apariciones de las vírgenes terminan siendo muy políticas. Aquí en Colombia tenemos una que es la de Chiquinquirá, y vemos cómo a veces los políticos y los presidentes se encomiendan. ¿Qué piensa usted de lo que decía el profesor Villapando, de cómo se modifican, se transforman, se cambian de acuerdo a la época? ¿Es como si se actualizaran? Sí, claro, la Iglesia tiene que estarse actualizando y actualizar sus símbolos, ¿no? De acuerdo con la devoción de la gente. Pero también esto viene con otras olas, como las corrientes del fin de los tiempos, ¿no? Que son apocalípticas. Entonces, tratan de mostrar las representaciones de la Virgen, cómo se habla en el Apocalipsis de San Juan, como bien lo dice el señor Villapando. Entonces, presentan a la Virgen como la coronada de estrellas, después de haberle modificado lo que bien acabó de describir el señor Villapando, y después entonces eso se vuelve un instrumento político, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo acudo, entonces creo en lo que todos creen, soy una representación de mi pueblo ante Dios, también busco los caminos de Dios para iluminarme, es decir, eso da más credibilidad, ¿no? Manejar las devociones también como un instrumento político. Y pues tampoco con esto estoy diciendo que no crean, puede que tengan una fe verdadera, pero también es una herramienta fuerte que ha llevado a muchos al poder, ¿no? A los diferentes cargos a los que han aspirado. Y eso le quería preguntar al profesor Villapando, ya que él escribió un libro que es una biografía de la Virgen de Guadalupe. En algún momento de la historia, la Virgen de Guadalupe, y no lo voy a decir de forma sobrenatural ni mística, sino histórica, influyó en la política del país, de México, de una forma determinante que cambió la historia, por ejemplo. Absolutamente influyó y fue determinante. Y voy a referir un pequeño pasaje que es importante para los mexicanos porque es el inicio de nuestra guerra de independencia, como comenté al principio del programa, porque los iniciadores de la independencia eran personas intelectualmente muy dotadas, sacerdotes. Encontraron que el único punto de unión que existía en la sociedad de la Nueva España, nuestra sociedad colonial, que estaba estamentada en españoles, criollos, mestizos, indios y casas, como creo ocurría en toda la América española, el único punto de unión que encontraron entre todos era la devoción guadalupana, porque resulta que a todos se sentía la presencia en sus casas en las imágenes, todos, no importando el origen social o la parte estamentada a la que uno perteneciera, rezaban a la Virgen de Guadalupe. Todos en aquel tiempo se amparaban en la Virgen de Guadalupe, y en los templos podían estar en un reclinatorio hincados rezando juntos, un hombre muy poderoso y un hombre muy humilde. Era pues el único lazo de unión
entre todos los mexicanos de aquel tiempo. Y esto pues fue utilizado, bien hecho, con muy buen sentido político y sobre todo de unión social, por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, cuando proclama la independencia en la madrugada del día 16 de septiembre de 1810, sí, habla de libertad, de independencia, de acabar con el mal gobierno y toma por enseña, por bandera, a la Virgen de Guadalupe como bandera de la patria. Y eso hace justo que el movimiento tenga un sentido popular. Miren, déjenme comentar, ustedes seguramente lo conocen, porque el gran libertador de Colombia, Simón Bolívar, en su famosa Carta de Jamaica, allí explica justamente que en México, en la Nueva España, los insurgentes tuvieron la buena idea de tomar como símbolo de la rebelión independentista precisamente a la Virgen de Guadalupe, y esto será para nosotros los mexicanos algo fundamental, porque es la Virgen que nos dio patria. Es políticamente importantísima y su actuación en este sentido es tan grande que al día de hoy, en 2020, el partido en el poder, el partido que tiene al presidente de la República, el partido se llama, para disimular un poco y no tener toque religioso, se llama Morena. Morena, porque esa es nuestra Virgen, la morenita del Tepeyac, como decimos en México, es la morena de México, y el partido se llama Movimiento de Regeneración Nacional, y sus siglas son Morena. Esa es la importancia de la Virgen políticamente hasta el día de hoy. Desde el momento en que hicimos la independencia, hace ya 210 años, hasta hoy, sigue vigente en materia política. Bueno, ya volvemos, está muy interesante lo que nos cuentan desde México y les recomendamos este libro que publica Random House Mondadori, Penguin Random House, de Javier Castillo, La chica de nieve. Lo pueden ver en cualquier librería y ahí lo consiguen. Y les recomiendo este otro, de Editorial Planeta, del señor Junieles, el hombre que conoció que hablaba con Marlon Brando. Nos vemos después de estos comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la Virgen de Guadalupe y el numeral es ese, Guadalupe Más Allá. Y ustedes los que nos ven también en YouTube, muchas gracias. Aquí leemos todos sus comentarios, yo los leo siempre. A mí me pueden buscar como @cruzescribiente. Cuando yo estudiaba en la facultad de antropología y después de historia y el doctorado en historia, siempre me mostraban las antiguas representaciones sobre los milagros, porque las vírgenes siempre van de la mano de los milagros. Y uno de los más populares en América era el olor a las rosas, y hay una conexión entre las rosas y Guadalupe. Antes de preguntarle al profesor Villapando y a la profesora María Eugenia, quiero que vean un video de un peregrino en nuestra época, en nuestro siglo, que dice que percibe ese olor. Y eso es una, digámoslo así, continuidad cultural de algo que existió hace mucho tiempo. Vean el video y después les preguntamos a los doctores sobre por qué se dan en la historia estos milagros o estas representaciones de que la gente asume que huele a rosas. Somos testigos, sí, somos testigos. Hay varios casos y testimonios en donde la persona lo está tocando y ellos se ponen a llorar que dicen huele a rosas, huele a rosas. Y no solamente aquí, en toda la casa se inunda de un olor maravilloso a rosas. Y lo más hermoso es que reconcilia los corazones. Personas que no podían perdonar, ella está tocando el corazón, pues tiene a Jesús en su vientre. Está oliendo a rosas. Y sí, está oliendo a rosas. Reconcilia los corazones, maravilloso. Es cierto. Sí, está oliendo. Ahorita se está percibiendo un aroma a rosas. Bueno, sí, muy fresco. Acá de este lado del señor. Sí. Ajá. Yo la percibí también. Bueno, esto sí es muy interesante. Profesor Villapando, quiero preguntarle, incluso hay una serie de televisión que se ve en América Latina que se llama La Rosa de Guadalupe, que es muy famosa. Es una serie muy famosa. Bueno, sí. El tema de la rosa pues va aparejado a la Virgen. Eso es lo que le iba a preguntar. En México no se sabe, en México no sabe
nada acerca del olor a rosas, eso nunca se ha hablado aquí en México y no hay ninguna tradición respecto al olor a las rosas. Sí hay, por supuesto, la creencia muy acendrada entre la población de que las rosas son el lenguaje, llamémoslo así, floral o botánico de la Virgen de Guadalupe, porque tienen importancia, ya que la tradición señala que Juan Diego llenó su tilma de rosas y que las rosas son las que producen el estampamiento, así se llama el programa, pero inclusive así está allí en el Tepeyac, la basílica, siempre hay rosas y hay rosas afuera en todo su exterior. Es parte pues de esta, de alguna manera, iconografía guadalupana. Más bien, déjenme decirle que los milagros sí es un tema fundamental en la creencia mexicana y me voy a referir a un tema muy específico que ahorita es vigente. La Virgen de Guadalupe en las crónicas aparece en el año 1531 y aparece por una razón, porque es una madre protectora que viene a dar tranquilidad, a confortar a un pueblo que está sufriendo en ese momento. ¿Qué está pasando en 1531 en la Nueva España? Y esto es capital, es la gran epidemia de viruela, la que trajeron los españoles 10 años antes, que se ha extendido y que ese año 1531 explota en todo el territorio de la Nueva España, y es una enfermedad contra la cual no hay en ese momento cura ni prevención, ni medidas profilácticas de higiene, y la población necesita algo a qué acogerse, en qué depositar su fe y su confianza, y es coincidente en las crónicas de los textos que la Virgen aparezca justamente en un momento de gran tribulación. Al día de hoy, los mexicanos, en la pandemia de COVID, en la que estamos padeciendo y que nuestro país tiene lamentablemente el tercer lugar de víctimas en todos los países del mundo, de fallecimiento, en las casas, en los templos, en las calles, están los altares puestos de la Virgen de Guadalupe, porque a pesar de la medicina, nosotros los mexicanos seguimos, y lo digo en plural porque mi familia y yo lo hacemos, seguimos todavía amparados, acogiéndonos a la bondad de la Virgen de Guadalupe, como lo hicieron hace casi 500 años. Y doctora María Eugenia, ¿qué piensa usted de lo que estamos hablando? Bueno, con respecto a las rosas, hay un suceso porque, digamos, no es directamente la Virgen de Guadalupe, es con casi todas las advocaciones de la Virgen se relacionan las rosas. Y es que resulta que en los inicios, cuando la Virgen entrega el rosario, recordemos que más o menos la comunidad dominicana, aparece como hacia el siglo XIII, cuando la Virgen le entrega a Santo Domingo de Guzmán en un sueño la oración del rosario, y entonces se supone que ella le entrega un collarcito de cuentas hecho con rosas, y por cada rosa se reza un salterio, que era un pasaje de los salmos relacionados con la Madre de Dios. Después esto se va a ir transformando en las Ave Marías, pero ella misma entrega rosas relacionadas con la oración cuando quieran dirigirse a ella como madre. A las madres se les regalan rosas, y desde esa época, cuando ella entrega la oración del rosario a Santo Domingo de Guzmán, la Virgen ha estado relacionada con las rosas. Y es muy interesante lo que dice el doctor Villapando, y es con respecto a las apariciones de la Virgen en tiempos de las pestes, digámoslo así. La viruela fue algo terrible en Latinoamérica, diezmó la población en un altísimo porcentaje, y esto hace, cuando ella aparece, coincidencialmente o realmente, desaparece la enfermedad. Cuando aparece la Virgen en 1927, creo, en la Rue de Bar, en París, la Virgen de la Medalla Milagrosa, también ella apareció en un momento en que había una epidemia terrible, creo que fue de gripa, y estaba muriendo muchísima gente, y ella aparece y fue el fin de la peste. Y también cuando la Virgen de Lourdes se aparece
pasa lo mismo. Ella aparece en esos momentos de gran tribulación y todo el mundo, los devotos, corren hacia ella a pedirles sanación, a pedirles intercesión para que cesen todos esos, digamos, castigos como los asumen de enfermedad, para que ya no muera más gente, para que todo esto se vaya, para que ella como madre nos sane con sus manos, le pida a su hijo que por favor ya intervenga en el mundo para que todo esto termine, ¿no? Muy bien, hay una cosa, doctora, hemos buscado un montón de imágenes en internet y en YouTube, en esta época de pandemia y en otras más, de lo que dice la doctora y lo que dice el profesor Villapando. Y lo que encontramos fue que la Virgen de Guadalupe no solo no solo la gente le tiene devoción en México, sino que en Centroamérica, en Argentina, en Chile, se ha extendido a toda América la devoción. Seleccionamos un video al azar, y nos salió de Honduras sobre alguien que va a contar un milagro que a él le pasó. Y es que quiero que analicemos cómo la Virgen de Guadalupe se ha extendido su creencia, su devoción por toda América. Veamos este video que encontramos en Honduras. En el 2013 tuve una caída, pero lamentablemente pues los doctores cuando me llevaron al hospital, lo que es la Sacamil, los doctores optaban que por hacerme una operación porque totalmente pues ya ha sido dañado lo que fue mi vaso. Pues la doctora pues no me daba pues señales de vida porque ella decía de que si me operaban lo que era del vaso, pues no iba a tener vida, yo tenía que morir. Como siempre creo en los milagros, yo le pedía en el fondo de mi corazón, yo siempre le pedía a la Virgen de Guadalupe. Y me fueron a sacar unas placas. Pues en esa ocasión, las placas que me sacaron, salieron pues con una hemorragia interna que era del vaso. Yo le pedía mucho a la Virgen de Guadalupe que si era su voluntad, que intercediera por mí ante su hijo. Sí. Pero en el fondo yo sentía que yo le gritaba. Llegó el doctor y le dijo, ¿cuál es la señora que vamos a operar? ¿Y por qué la vamos a operar? Dijo el doctor, nosotros no tenemos, para estar más seguros, tenemos que sacar otra placa a la señora. Yo en ese momento cuando dijeron eso yo sentía una alegría que me habían dado una nueva oportunidad. Tomó la placa el médico según el cuarto que ya había llegado, la tomó y la pusieron. Estas son, dijo, las anteriores, lo cual salía la hemorragia. Sacaron la nueva. La gran sorpresa que hubo en los médicos fue que la placa que yo llevaba, por último, tenía un gran reflejo y no había ninguna hemorragia interna. Entonces dijo el doctor, esta señora no tiene nada, dijo. Yo se me vino y con toda mi alegría, es la Lupita, le dije yo. Es la Lupita. ¿Y quién es esa Lupita? Me dijo. Ah, es la morenita, le dije, que donde quiere estar, pero es la de México. Bueno, un testimonio que nos lleva a pensar, que nos lleva a analizar cómo esa devoción de la Virgen de Guadalupe se extiende por toda la América Latina. Incluso hay muchas personas que viajan a México solamente a visitar la basílica. Eso es lo que le quería preguntar al profesor Villapando. ¿Por qué cree que se extiende tanto? ¿Y por qué cree que van desde Colombia, Ecuador, de nuestros países hasta Ciudad de México a visitarla? ¿Cuál es la representación o qué es lo que la hace tan especial en estos tiempos? Bueno, en estos tiempos y en todos en realidad, desde hace casi 500 años, yo creo que es por dos razones muy claras y muy perfectamente entendibles. Primero, es una virgen mestiza, es decir, tiene el color de la gran mayoría de nosotros, descendientes de españoles y habitantes originarios.
es como nosotros, habló en idioma local, náhuatl, mexica en ese momento, y es además también, insisto, portadora de un mensaje de amor materno, a diferencia de las demás apariciones que siempre son amenazantemente apocalípticas. No viene a anunciar desgracias, sino viene a anunciar amor, lo cual es radicalmente diferente, único, inclusive reconocido por la propia Iglesia Católica, único mensaje de amor transmitido por estas vías de las apariciones, por lo cual la Iglesia misma restringe la calificación o certificación de que hayan existido, no pasan de un puñado, una de ellas la de Guadalupe. Pero esta devoción no solamente alcanza a nuestros pueblos hermanos, sino llega también a los Estados Unidos, en donde hay mucha población de origen iberoamericana, pero no se queda ahí. Ustedes seguramente saben, en la Catedral de Manila, en Filipinas, hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. En Japón, llevada por misioneros mexicanos desde el siglo XVI a finales, hay imágenes y devoción a la Virgen de Guadalupe, y las más famosas, indudablemente, en la mezquita de Córdoba, en España, hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe con su imagen, o también en la ciudad del Vaticano, en los jardines hay una imagen guadalupana. Los que hayan podido visitar, que sé que hay muchos colombianos amigos que han ido a Roma y hayan visto el subterráneo de la Basílica de San Pedro, las capillas que ahí se encuentran. La más importante es la de la Virgen de Guadalupe, y no se diga, como último, digámoslo así, milagro, entre comillas, lo que sucedió apenas hace año, el 15 de abril de 2019, cuando el portentoso incendio en la Catedral de Nuestra Señora Notre Dame en París, se quemó la catedral, pero resultó indemne la gran pintura mural de la Virgen de Guadalupe. Es decir, es una devoción extendida a todo el mundo, y aquí estoy convencido de que lo es por el mensaje de amor, que ni Fátima ni Lourdes tiene, Son mensajes aquellos bastante difíciles y rigurosos, y en cambio el mensaje de amor, que finalmente, si es así, se dio en México para los pueblos que habitaban esa América hispánica, es un mensaje de madre preocupada por sus hijos, que los hijos pueden acudir para hallar consuelo y tranquilidad. Muchas gracias, profesor Villapando. Nos vamos a comerciales, ya volvemos, pero les recomiendo este libro de Penguin Random House, Cómo afrontar cambios inesperados. Cómo afrontar cambios inesperados, lo consiguen en cualquier librería. Y de 10 a Zen, otro libro de la editorial Aguilar, gracias a la señorita Estefanía, la jefe de prensa de Penguin Random House. Ya nos vemos, porque esto es Más Allá. Y continuamos con Más Allá Plus, que es la sección de Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Yo hoy quiero compartirle dos datos curiosos de algo que ha sucedido con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Resulta que en 1785 un trabajador estaba limpiando los vidrios de la estructura que está alrededor de la imagen de la Virgen en la basílica, precisamente allá en México, y accidentalmente dejó caer sobre la tilma, sobre la tela donde está dibujada la Virgen, ácido nítrico. Este es un líquido bastante fuerte que puede haber dañado no solo la imagen, sino también la tela en la cual se encuentra dibujada la Virgen. Pues resulta que la bajaron de allí para luego buscar quién la restaurara,
dejaron durante 30 días que este líquido se secara completamente, y cuando fueron a revisar la imagen se dieron cuenta que la imagen estaba en perfectas condiciones. Es como si se hubiera autorrestaurado. Lo único que queda de este pequeño accidente son 2 manchas alrededor de la tilma, por fuera de donde está la Virgen de Guadalupe. Bastante curioso, la verdad. Pero hay otro hecho que marcó tristemente la historia de la basílica y también marcó la historia de México. Resulta que en 1921 un hombre no creyente ingresó hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe y en uno de los jarrones donde se depositaban flores puso 29 varas de dinamita. Esto, pues por supuesto, generó una explosión bastante grande que destruyó el piso de la catedral, algunas ventanas, estructuras cerca a donde está el templo o el altar de la Virgen, e incluso un crucifijo de acero que estaba muy cerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó completamente doblado. Aquí ustedes lo pueden ver en nuestras imágenes, pero curiosamente a la figura de la Virgen ni a ninguno de los vidrios que hay en su altar le sucedió nada. Es bastante curioso estos 2 detalles. Parece, por supuesto, que esta imagen fuera indestructible, que tuviera poderes y que de alguna manera permaneciera protegida todo el tiempo. No sé, Esteban, si quizás nuestros invitados puedan comentar más sobre estos 2 hechos. Por lo pronto yo me despido de ustedes y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Johanna, pero se nos acabó el tiempo, ya nos quedan 2 minutos y voy a aprovechar estos 2 minutos para decirle al profesor Villapando muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se llama su libro? Por si lo quiere conocer algún colombiano o lo puede conseguir algún latinoamericano. Bueno, el libro se llama La Virgen de Guadalupe, estoy poniendo en pantalla, una biografía, editorial Planeta. Y ya que veo que ahí promueven libros, tengo un libro recién salido de Penguin Random House, que se llama Los Libertadores Toman Café. Ahí hablo de nuestro libertador que vive de Chile y Perú, San Martín, y de la Gran Colombia, Simón Bolívar. De Penguin Random House también. Muchas gracias, profesor. ¿Ahí tiene usted alguna red social para que se comuniquen con usted o por Facebook? Y como no, está mi Facebook, que es público, que se llama Villalpando y la Historia. Muchas gracias por estar en Más Allá. Al contrario, muy amable por su invitación. Qué pena la demora que tuvimos al comienzo. Y también a María Eugenia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Un gusto haber compartido con el profesor Villalpando. Y bueno, un tema tan interesante que además genera, ¿no?, identidad, no solo mexicana, sino latinoamericana, como se ha comentado acá, y que en estos tiempos pues también nos tiene como levantando fronteras, ¿no?, que nos ha reunido a todos para ver si por medio de la oración también podemos paliar la difícil situación por la que está pasando el mundo. Muchas gracias, Esteban. ¿Y cómo la pueden conseguir a usted? ¿En qué red social? Bueno, yo estoy en Facebook como María Hernández, estoy en Twitter como Carvaj María, y también MIKIS, Jul, etcétera, etcétera. y pues bueno, en Instagram también, pero ahí sí es un número larguísimo que no me acuerdo. La buscarán, pero profesora, sí, la buscarán. Sí, claro que sí. Bueno, ustedes que están allá, muchas gracias por estar aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de la Virgen de Guadalupe. Como siempre, no vendemos ninguna verdad, damos hechos, opiniones y usted forma su propia opinión. Nos vemos dentro de 8 días porque esto es Más Allá.